Vamos a dar comienzo e inicio al servicio de nuestro Dios en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le invito a dar las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y bienvenidos somos todos a la casa del Señor, a un buen lugar, hermanos, que Dios prepara para sus hijos, para que nos congreguemos. Debemos, como aprendíamos ayer o hemos recordado ayer, siempre pensar a qué es lo que voy a congregarse, por qué me congrego, para qué me congrego, por qué me gusta ir a la iglesia. Tener un enfoque, hermano. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca. Vamos a pasar a la oración, hermano. Así que pasemos a orar. Bendito sea el Señor. Dios bendiga el coro. Adoramos al Señor. Soberano Señor, poderoso Creador, caminó entre los hombres, sufrió nuestro dolor, compasivo Salvador. Pues de toda maldad, en perfecta autoridad, lleno de gracia, no vino a condenar, tomó nuestro lugar. A ti, Jesús, la gloria, por siempre y para siempre exaltaré. Majestuoso Rey, altísimo Señor, manso Cordero, en silencio derramó su sangre por amor. A ti, Jesús, la gloria, siempre exaltaré su nombre. Eres digno de adorar, a ti, Jesús, la gloria, por siempre y para siempre exaltaré. De adorar, infinita bondad, sin mancha ni maldad, recibió el castigo de nuestra iniquidad, condenado a la mar. A ti, Jesús, la gloria, siempre exaltaré tu nombre. Eres digno de adorar, a ti, Jesús, la gloria, por siempre y para siempre exaltaré. La
exaltaré. Tu nombre. Eres digno de adorar. Amén. Aleluya. Así es como debemos trabajar en la obra del Señor. En fe, con toda paciencia, hermano, esperando las promesas del Señor. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos mande a buscar. Bendito sea el Señor. Si usted y yo supiéramos que mañana vamos a morir, estaríamos en una condición bastante diferente, ¿cierto? Tomaríamos tanta conciencia. ¿Y qué haríamos, hermano? ¿Qué empezaríamos a hacer? A buscar el rostro del Señor. Créame que lo haríamos con una devoción, con una sencillez, con una humildad, humillado a las plantas del Señor. Señor, ten misericordia de mí, para cuando sea el momento de irme, vengan los ángeles a buscar mi alma. Dios nos bendiga, hermano, y nos fortalezca, y nos llene de su gracia. Vamos a leer un devocional, Proverbios, capítulo 16. Nos ponemos en pies, damos lectura a la poderosa palabra del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, y dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Lo leemos de nuevo? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Tome su asiento. Vamos a meditar un poquitito en este proverbio. Cómo el Señor, hermano, nos invita a través de estos proverbios sobre la vida y la conducta. Ayúdenos el Señor, porque dice claramente, del hombre son las disposiciones del corazón. Nosotros muchas veces disponimos mañana, más rato, este otro año, un mes más, vamos a hacer esto otro, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios bendiga nuestra lengua. Bendito sea el Señor. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Siempre el hombre, hermano, tendemos a justificarnos. Siempre. Pero eso es la naturaleza del hombre, de la mujer. Pero cuando andamos en el Espíritu, hermano, sabe que ya no empezamos a justificarnos. Porque nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia delante de la presencia del Señor. Más bien, encomendamos a Dios nuestra vida. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dios bendiga nuestro espíritu, hermano. Amén. Para que nuestro espíritu esté acorde al Espíritu de Dios. Para que estemos en comunión, en plena comunión, hermano. Se fija que a veces hay miembros, ahí lo están probando, cómo van actuando como miembros, y después pasan a ser miembros de una iglesia en plena comunión. ¿Qué gran significado tiene eso, estar en plena comunión? Y a veces los miembros no están en plena comunión con Dios. Ayúdenos a estar en comunión con Dios y con nuestra iglesia. Bendito sea el Señor. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras. Ayúdenos Dios que todas las obras, hermano, todo lo que hagamos, la encomendemos en las manos de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos
Cuando nosotros encomendemos a Jehová nuestras obras, nuestros pensamientos serán afirmados en Dios. Dios afirmará, Dios dará la respuesta si hacemos esto o hacemos aquello. Él nos dirige por su palabra y su Espíritu Santo que no redarguye, hermano. Proverbios sobre la vida y la conducta. Dios bendiga nuestra conducta. Ayúdenos el Señor. Bien, que el Señor nos siga bendiciendo, hermano. Vamos a adorar al Señor con una alabanza. Gloria al Señor. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Amén, Señor. Por la fe caminamos junto a Él, Amén, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe los montes se moverán. amén, Señor. Si la fe permanece en Jesús, Gloria a Dios. el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, Amén. sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver, sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver, vivir por fe y no por ver. Gloria al Señor. Vivir Por fe y no por ver. Caminamos por fe, hermano. Por fe salimos de nuestro hogar y venimos y llegamos a congregarnos. Demos gloria al Señor.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué hermosa es la fe. Tome su asiento. ¿Ha meditado usted cuán hermosa es la fe? La fe es un regalo. Un regalo que nunca más nadie la puede quitar. Cuando Dios nos da la fe es de una vez y para siempre. Y por eso caminamos por fe. Y por eso nos comportamos allá afuera también como mirando al invisible. Bendito sea el Señor. Dios nos guarde y nos haga más temerosos cada día. Temerosos de Dios. Que amemos al Señor. Que amemos su obra, hermano. Entonces, qué importante, hermano, cuando hay un lugar, aunque sean pocos, pero que seamos sólidos. Y que caminamos por fe y no por vista. Y que tenemos personas que nos guían de respeto, con valores. Gente temerosa del Señor, hermano. Que el Evangelio no es un juguete, sino que es algo realmente serio, porque estamos hablando para la eternidad. O al infierno eterno, o a la gloria eterna. Pero cuando el Señor llega a tu corazón, hermano, Dios mismo empieza a hacer pasito a pasito cambios en nosotros. Pasito a pasito, poquito a poquito, hermano. Usted mismo va a ir viendo, oh, ya no soy como antes. Antes pensaba mal, antes hablaba mal, antes, no sé, hermano, por poner ejemplo. Y usted va a ir notando cambios. Pero es porque Dios mismo está trabajando en usted y porque la fe salvadora llegó a su vida. Dios se la dio, es un regalo y Él no se la quita. Es como cuando Dios nos da la salvación, Dios no anda jugando con nadie. Él le da la salvación a un hijo de él, a una hija, y después no se la quita. Ahora usted dice, ¿y por qué ese estaba antes en la iglesia y servía a Dios y era aquí y allá y ahora está allá, perdido? A lo mejor está pasando, hermano, un mal proceso, un mal momento. A lo mejor cayó en un momento de carnalidad. O a lo mejor nunca jamás tuvo el regalo de la fe verdadera, de la salvación del Señor. Pero si Dios le dio la salvación, Dios se va a encargar tarde que temprano traerlo. Así que Dios nos bendiga, hermano. Nos movemos por fe y no por emociones ni por vista. Así que por eso que adoramos, glorificamos al Señor y nos alegramos de poder estar aquí. Porque muchos quieren estar y no pueden. Están hospitalizados, están en la UCI, algunos están en la cárcel, en sus casas, con tanques de oxígeno, muchos enfermos en sus hogares, hermano. Muchos no pueden salir al frío, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos aquí, gracias Señor por eso. Es un regalo. Desde Sion te bendiga Jehová, iglesia. Me quedó grabado el salmo ayer, Salmo 134. Desde Sion te bendiga Jehová. Eso es lo que buscamos, la bendición de Dios. Cuando hablamos bendición, hablamos de las bendiciones espirituales. Porque las añadiduras, Dios se encarga también de darlas. Que Dios bendiga el coro. Adoramos al Señor con una alabanza, hermano. Está golpeando. Abre la puerta de tu corazón. Está tocando. Si quieres puedes tú abrir. Él con ternura te dice yo estoy a la puerta. Y si le abrimos cenaremos con Él. Es que no sientes que está en el aire su presencia, como el estruendo de muchas aguas turbulentas. Pero al entrar en mí solo me invade gozo, se humedecen mis ojos y comienzo a llorar, llorar. Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día
para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi Rey. Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi Rey. Está en el aire una presencia muy hermosa, es poderosa, que no me puedo resistir, corre por mi interior, como lo dice la Escritura, y al estallar solo le puedo alabar, con esta entonación que nace dentro de mi alma, para mi Dios, que solo puede darme calma, y más allá de las estrellas seguiremos alabando por siempre al Cordero de Dios, de Dios. Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi Rey. Somos templos y moradas, apartados en santidad para Él, esperando su venida, que añoramos día a día para estar con Él, porque nada en este mundo se compara con lo hermoso de servirle a Él, de alabarle, de cantarle a mi Rey. Nada se puede comparar al servir al Señor. Es lo más precioso, es lo más grandioso que le puede suceder a un hombre, a una mujer, haber conocido a un Cristo vivo, a un Dios que nos ama y nos ama con amor eterno, a un glorioso y eterno Rey, que no siendo nada, hermano, Dios nos sacó de la inmundicia, de la basura, de la basura. El hombre apartado de Dios, hermano, e inclinado al mal. Pero cuando el Señor entra, llega a tu vida, hermano, empieza a tener otro sentido. Y lo único que tu espíritu anhela y quiere es adorar, es bendecir, es congregarte. Ya no te llama la atención las cosas del mundo. Porque estamos en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Señor. Nuestra ciudad está allá en el reino de los cielos. Todo es prestado, hermano, y todo es pasajero. Nada es nuestro, todo es de Dios. No tenemos que ser egoístas y decir esto es mío. No. Porque a veces por egoísmo el Señor nos empieza, hermano, a enseñar en carne viva, en carne propia, hasta sacarnos el egoísmo. Ayúdenos el Señor. Ese sea el anhelo de cada uno de nosotros. El amar, el servir al Señor. El congregarnos
Es importantísimo congregarse, hermano. Es vital para el cristiano congregarse. Porque a veces hay hermanitos más nuevos que no entienden las escrituras. O a veces el hermanito pasa todo el día y no ora. O se acuesta sin orar. A veces no se ocupan en la lectura de leer un salmo, un proverbio. Entonces, hermano, aquí donde somos instruidos por la palabra del Señor, aquí Dios nos entrega sus enseñanzas bíblicas, hermano. Dios bendiga al predicador de esta noche, nuestro hermano Jairo. Mientras él pasa, nosotros damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Les doy gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder estar reunidos una vez más para adorar al Señor. Amén. Para buscar su rostro, para, hermano, descansar en su gracia. Ese es el verdadero evangelio. Muchos creen saber lo que es el evangelio, hermanos, pero ni siquiera se han detenido ni se han dado el tiempo de conocer al Cristo de las Escrituras. Es fácil decir yo soy esto y yo soy esto otro, ¿cierto? Es fácil reconocernos algo, pero cuando realmente después pasa el tiempo, sin duda el tiempo mismo se encarga de revelar quiénes somos nosotros. Que el Señor nos ayude y que siempre nosotros, hermanos, descansemos en la gracia del Señor y no en nuestras propias fuerzas, no en nuestro propio intelecto, no en nuestra manera, hermanos, sino que como Cristo quiere que seamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Jueces capítulo 7, hermanos. Jueces capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 7 le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Amén. Jueces capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 7. Habiéndolo encontrado, entonces le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte a Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. El del que yo te diga, váyase este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, ese no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Que el Señor le bendiga. Tome su asiento. Estamos delante una vez más de la palabra del Señor, hermano, y queremos ver, cierto, la gloria de Dios. Y sin duda, cada vez que abrimos la Escritura, hermano, podemos ver su gloria. Podemos oír su voz audiblemente, hermano, cada vez que nosotros pronunciamos las palabras que están escritas en esta revelación perfecta. Muchas veces, hermano, en medio de la abundancia, muchas veces hay solamente una apariencia. Pero podemos ver por esta palabra que también en mucha abundancia, también hay mucha autosuficiencia. Cuando creemos que tenemos el control,
el Señor nos va a quitar esa sensación de autosuficiencia para mostrar que Él es el Dios en que creemos y no en nuestras propias fuerzas. Él nos recuerda que la salvación depende de Él y nuestra vida completa depende de Él. Entonces, al abrir nuestras Biblias, hermano, en este libro de Jueces capítulo 7, podemos ver, ¿cierto?, la historia de Gedeón y cómo su ejército, que era numeroso, iba a ir, ¿cierto?, en contra de este pueblo madianita. Entonces, lo primero que yo al estudiar traté de buscar y darle un sentido es explicarle a usted de dónde es que salió este pueblo madianita, cuál es el origen de este pueblo. Y hermano, no, a lo mejor usted no lo sabe, o a lo mejor sí, pero el padre de este pueblo también viene de uno de los hijos de Abraham. Abraham, hermano, no tuvo tan solo 2 hijos, tuvo más hijos. Y podemos ver, hermanos, que este hijo de Abraham, Madián, hijo de Cetura, está en Génesis 25 del 1 al 2, dice: y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, ahí está, Isbac y Súa. Entonces podemos ver que Abraham no tuvo tan solo hijos con Sara, sino que también tuvo hijos con Agar y también tuvo hijos, hermano, con Cetura. La palabra del Señor no por si acaso nos revela toda esta verdad. No por casualidad, hermano, la palabra está escrita. Y yo lo que puedo sacar para que nosotros podamos entender, hermano, es que todos nuestros actos tienen consecuencias. Los hijos que tuvo fuera de la promesa, Abraham, se convirtieron, hermano, en los enemigos del pueblo de Israel. Y nosotros muchas veces podemos actuar y hacer y decidir creyendo que nuestros actos no tendrán ninguna consecuencia. Entonces podemos ver, hermano, sin duda, con la única que se quiso apresurar a Abraham fue con Agar, porque estaba viendo que parece que Sara ya se le estaba pasando el tren, ¿cierto? Entonces Dios no tenía el verdadero poder, parece que lo que había mandado a decir Jehová Dios no iba a pasar. Entonces parece que olvidamos porque ponemos bajo nuestra idea y nuestras propias fuerzas las promesas de Dios. Lo que parece que va a pasar, sí, eso va a pasar, Señor. Pero donde no vemos nada, parece que no va a pasar lo que tú prometiste, Señor. Y ahí fue cuando Abraham se apresuró y tomó a su criada Agar y salió de ahí Ismael, padre de los árabes, en donde luego tenemos la religión musulmana. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, toda esta parentela que no es de la promesa, porque luego Pablo lo enseña y dice, no todos los descendientes de Abraham son, ¿cierto?, hijos de Dios, ni de la promesa, a eso te está refiriendo. Claro, nosotros también podemos decir, en estos tiempos a lo mejor, no todos los que se digan cristianos son cristianos, hermano. Por eso comencé diciendo eso, que es sencillo decirnos que somos algo, pero el tiempo y nuestro mismo Dios, por medio de su providencia, se encargará de revelar qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Entonces, a pesar de este vínculo, cierto, sanguíneo que había en toda esta descendencia de Abraham, los madianitas no siguieron el pacto de Dios y terminaron siendo un pueblo pagano. Y en tiempos de Moisés incluso se aliaron con los moabitas. ¿Quién eran los moabitas? También lo enseñé tiempo atrás, ¿cierto? Que salieron de las hijas de Lot. Al final, toda esta descendencia ajena que salió de Abraham, hermano, se convirtió en enemiga del verdadero pueblo de Dios. Y podemos ver cómo este pueblo moabita, ¿cierto?, que salió de Lot y de sus hijas, luego de la destrucción de Sodoma y Gomorra, podemos ver que querían hacer caer a Israel en idolatría y en fornicación. Eso lo tiene en Números 25.
Entonces esto enfureció al Señor, porque Él es celoso de su pueblo y Él no va a permitir que nadie venga a querer contaminar a su pueblo. Y es así entonces como nos damos cuenta que todas nuestras decisiones siempre traerán consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero volviendo y conectándolo con nuestro texto central, hermano, es entender que no es la muchedumbre la que muestra la gloria de Dios. Porque podemos ver cómo este pueblo, ¿cierto?, quería hacer frente a los madianitas con gran número. Pero comprendemos que Dios le dice a Gedeón, antes de ir a la guerra, que el pueblo es mucho como para darles la victoria. O sea, ¿cómo? Entonces que el pueblo es mucho, en vez de decirle, ¿sabes qué? Está bien con ese pueblo, vayan a la guerra, van a vencer. Claro, porque a veces el evangelio, hermano, no es como las cosas de la tierra. Por eso no se puede entender con el razonamiento racional humano. Porque muchas veces es incomprensible, es como estar caminando hacia atrás. ¿Cómo que el pueblo es mucho? Entonces él le dice en el versículo 2, Jehová dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Pero le da el porqué. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Entonces Dios no está diciendo, saben que son muchos, así que ganarán muy fácil, vayan. Le dice todo lo contrario, no vayan, son muchos, porque cuando ganen se van a robar mi gloria. Y Él no comparte su gloria. El gran peligro de Israel, hermano, no eran realmente los madianitas, era su propio orgullo. Entonces, si te das cuenta, el enemigo más peligroso no está fuera del hombre, está dentro del hombre. Muchas veces pensamos que el enemigo es el otro y el enemigo somos nosotros mismos, porque nosotros mismos ponemos tropezadero en nuestro caminar con el Señor. ¿Ha escuchado ese versículo que dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre? Porque nosotros con nuestras palabras muchas veces deshonramos a nuestro Señor. Entonces el peligro está en nosotros mismos. Entonces, si escucha muy bien la iglesia, puede ver que Dios no comparte su gloria con nadie. Y muchas veces, antes de obrar Dios a nuestro favor, Él quita lo que haría jactarnos. Quizás Dios, ¿cierto?, nos ha quitado muchas oportunidades, y yo lo digo también por mí. Dinero, relaciones, comodidad, pero Él no lo hace para destruirme, ni para destruirlo a usted, sino para protegerlo, pero de usted mismo. Porque si tuviéramos, o si es que tuvimos, lo malgastamos. Esas relaciones lindas que a lo mejor tuvimos o disfrutamos, las perdemos. Esas sensaciones lindas que podemos tener y adquirir gracias a la misericordia de Dios, lo arruinamos. Y cuando las perdemos, las echamos de menos. Entonces, toda aquella comodidad, todo aquel dinero, relaciones, buen pasar, muchas veces Dios lo quita, no para destruirnos, sino para protegernos de nosotros mismos. No para castigarnos, sino para recordarnos que aquí lo primordial es mi salvación y su salvación. Nuestro segundo punto es que Dios elimina las multitudes que solo hacen número. Aquellos que su intención no es Cristo, sino jactancia y vanagloria. Lo podemos ver desde el versículo 3 hasta el 6. Dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000, hermano, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, y luego lo pasa por las aguas, ¿cierto? Entonces,
Primero se van, hermanos, 22,000 y luego se va una cantidad a tal extremo que solo quedan 300. Esto no parece una muy buena estrategia militar, ¿cierto? A ninguno se le ocurriría despacharlos a todos para ir a guerrear, hermano, con un pueblo minúsculo. Pero Dios sabe que no es por nuestras fuerzas. Los que tienen que entender eso somos nosotros. Que no depende de la cantidad de gente que veamos acá, ni depende de cuán bueno sea yo para predicar, ni depende de cuánto se reúna en la ofrenda. Depende de Él. Y cuando el pueblo entienda eso, el Señor va a añadir. El Señor nos va a fortalecer, porque ya no nos fortaleceremos en lo que puede ser jactancia y vanagloria, sino que nos jactaremos en su gloria y en conocerle. Así dice su palabra. Entonces, claro, no es una muy buena estrategia, pero para los hombres naturales. Pero esto realmente es una cirugía espiritual. Dios está, hermano, extirpando todo lo que no agrada a su nombre. Dios está reduciendo todo lo que es mucho, lo que es humano, lo que es apariencia, hasta que Él dejará a los escogidos. Y esto, hermano, es muy importante que lo entendamos. Las iglesias no se salvan por su numeración. El Señor sabe los que han de ser salvos. Algunos, cierto, se fueron tras escuchar estas palabras por temor, otros por la manera en que bebieron el agua. Dios, hermano, no está premiando la forma en que lo hacemos. Dios está seleccionando por su soberanía, como siempre lo ha hecho. No por lo que decimos ser, sino por su gracia. Entonces a veces vemos personas irse de nuestras vidas, incluso de la iglesia, y creemos que es una pérdida, pero ¿sabe qué? Muchas veces es Dios podando para que sus vid den más fruto. Entonces esto tiene que ser una oportunidad cada día para nosotros. Que cuando aún vemos una iglesia pequeña, hermano, tenemos que fortalecernos y apegarnos a la vid para que podamos dar aún mayor fruto para la gloria de Él. Entonces tú que todavía a lo mejor no te sientes, hermano, no esperes sentirte mayor y especial, porque aquí lo importante es que descanses en Él y Él te santificará y Él te dará también para que trabajes en lo que tú te dispongas a trabajar. Entonces todo pámpano que no da fruto, Él lo limpia para que dé más fruto. Juan 15, versículo 2. Entonces Dios no necesita lo numeroso, no necesita, hermano, ver para escoger. Punto 3. Dios salva con lo improbable para mostrar su poder. En el versículo 7 podemos ver que dice: entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada una a su lugar. Claro, parecía totalmente improbable, ¿cierto? Pero ahí va a ser donde se ve el hombre templado, la mujer templada, ¿cierto? Porque claro, cuando todo está efervescente, es fácil prometer que yo voy a hacer esto y esto otro. ¿Sabe qué? Yo quiero estar ahí. Lo hemos ya enseñado, ¿cierto? Las emociones son engañosas. Pero con estos 300 hombres, Dios hizo un verdadero ejército, hermano, que parecía incontable por sus fuerzas, no por su número. Por sus fuerzas venían de Él, porque esto no era una lógica humana, sino que gracia divina. Y el mensaje es claro: la salvación no viene por medios humanos ni por cuánto lleguemos a ser, sino por el poder de Dios en su iglesia. Y esto apunta solamente al Evangelio. Jesús no vino con ejército, Él no vino con una corona, ni con espada. Vino a nacer en un pesebre y del pesebre pasó a la cruz. Y allí, hermano, aparentemente débil,
derrotó al infierno. Cuando parecía que estaba todo perdido, Él había vencido. ¿Se da cuenta que no es como lo que nuestros ojos puedan ver? Porque cuando aparentemente todo está mal, la verdad es que hemos vencido. Porque el Señor sabe lo que hace. Y esa debe ser nuestra confianza, descansar en Él. Dios, dice en 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Más vale, hermano, que nos sintamos débiles. Más vale que nos sintamos que no somos capaces muchas veces. Porque ahí el Señor se hará fuerte. Cuando yo soy débil, Él se hace fuerte en medio de mi debilidad. Entonces no te angusties si somos pocos. Dios puede salvar con mucho y también con poco. El Señor dice en 1 Samuel 14:6, con los que quedan, con los que oran, con los que sirven, con los que creen, yo haré lo que dije que haría. Entonces, en conclusión, hermanos, menos es más. Entendamos eso. Menos es más con Dios. Cuando Dios reduce, no nos está abandonando, nos está preparando. Cuando Dios quita, es porque va a mostrar que Él es el suficiente y no nosotros. Entonces, preguntas para reflexionar: ¿en qué estás confiando más que en Dios? ¿En tus experiencias? ¿En tus dones? ¿En tu dinero? ¿En tus contactos? ¿En lo bueno que te sientes? Dios quiere hacerte decidir entre Él o en eso que descansas. Quizás podrá quitártelo todo, ¿y qué dirás? ¿Seguirás firme? ¿Confías en Él aunque solo quedan 300? ¿O aunque solo quedes tú y Dios? Entonces, hermanos, la verdad es que nuestra fe nos hace crecer, no el número. No seamos como las megas iglesias, que ya ni te sabes el nombre del que está a tu lado. Que no te importa orar por nadie, e inclusive no oras ni por ti mismo. No caigamos en ese juego diabólico, hermano, de creer que sí estamos haciendo iglesia cuando veamos números, sino que confiemos en Él y le podamos decir: Señor, enséñanos a no depender de lo grande, sino de lo tuyo. Quita de nosotros toda jactancia, purifica nuestro corazón. Y si quieres reducirnos, hazlo. Pero no quite de tu iglesia tu presencia. Porque si ya no está Él, ¿de qué nos serviría tener un estadio? Si no está Él con su pueblo, dejamos de ser pueblo. Entonces, hermanos, dependamos de Él en totalidad. Queremos que toda victoria apunte a Él, a Cristo y solo a Él. Amén. Que el Señor le bendiga. Esta ha sido la palabra. Espero que sea de ayuda, hermano, para que podamos fortalecernos incluso en medio de la necesidad y escasez.